Vuelve. No, hay que te pone esto ahí, 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 como ahí. Están entrando mucha gente. Carmen María, Carmen, Marlenis, señora de ahorita, no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo era esa? Buenas noches, amigos presentes, colegas, amigos virtuales. Qué bueno estar esta noche con ustedes. Estoy feliz de nuevo en esta tercera sesión porque entramos ya en la fase final de producción de literatura infantil. O sea, ya hoy asimilamos lo que es la tercera parte, que es la dedicada a ilustración. Ya vimos la conceptualización, ya vimos el manejo de los textos. Ahora vamos a ver con el queridísimo amigo, el arquitecto, diseñador, intelectual, pero sobre todo y de verdad psicólogo e ilustrador Ezequiel Martínez. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Bienvenido a bordo. Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos todos a este taller de ilustraciones infantiles. Acá los que están presentes y también los que están en sus hogares, que están a través de Zoom. Creo que ya están en Zoom, ¿cierto? Están ya. Bueno, eh, yo no soy muy bueno hablando en público, pero vamos, ya ustedes saben, si me voy en una, si me corrigen, aquí hay personas que yo sé que me pueden servir de soporte. La parte de hoy es ilustraciones infantiles. Yo, Ezequiel Martínez, para los que no me conocen, pues, Buenas. a ver, aquí no sé, están utilizando el programa, por eso no se mueve. Quiero comenzar a hablar de mí, del desarrollo, mi desarrollo por la pasión acerca de lo que es el dibujo, es la ilustración, el arte. Desde muy pequeñito ya me di cuenta que me gustaba mucho lo que es el dibujo, la pintura, los primeros pininos, eh, que comencé con los dibujos, como todo niño, era rayando las paredes. Las paredes de mi habitación estaban todas rayadas. Siempre recuerdo con pedacito de carbón, pedacito de lápiz. Soy las paredes, por suerte eran grandes. Vengo de una familia de 9 hermanos, yo soy el más pequeño, o sea, el consentido de la familia. Y cuando veía esos muñequitos por la televisión, por el periódico, quería, dígame, es- esta, no entiendo. Ya está en pantalla la presentación. Sí, yo mismo voy a ir cambiando la diapositiva. Okay. No, está bien, esto en vivo y esto es mejor porque así uno suelta los nervios. Si estoy nervioso, estoy muy nervioso.
muy nervioso. Así que ayúdenme. Pues como decía, mis primeros pininos eran en las paredes de mi casa. Soy el hijo pequeño de 9 hermanos. Todos dormíamos casi en la misma habitación, con diferentes camas, y había una pared de la parte de mi casa, y estaban todas rayadas. Yo recuerdo que los muñequitos, el Pedro Picapiedra, Candy, que luego voy a mencionar, eran lo que dibujaba, trataba de dibujarlo. Pero parece que mi mamá, cansada ya de ver todos esos rayones por las paredes, como todas madres, yo imagino que todas las madres que están aquí saben de lo que estoy hablando con los hijos cuando comienzan a rayar las paredes. Se apareció un día con una pizarrita. Ese fue el mejor regalo que pudo mi mamá hacérmelo. Creo que lo tengo, sí, la tengo tan presente, esa pizarrita, siempre que pienso en los dibujos, siempre que voy a mis memorias como infantiles, como que recreo esa pizarrita. Yo la atesoraba, era una pizarrita de color negro, como antes, era negra, y recuerdo que ya fue deteriorándose por la humedad, porque era como de un cartón, un playbook, se fue deteriorando por la esquina, se le quitaron las tablitas, y yo siempre la tenía bien pegadita y atesorándola. Ese fue mi primer contexto o escenario para yo poder dibujar. Ya cambié los dibujos de las paredes, la cambié por la pizarrita, y allí entonces sí, comenzaba a dibujar mi dibujo. Lo malo era que cuando yo veía esos dibujos, que lo hacía tan chulo, tan bonito que me quedaban siendo niño, pasaba un duelo que había que borrar. Cuando yo tenía que borrarlo, no existía eso de cámara ni nada, o existía, pero yo no tenía el acceso. Entonces pasaba ese duelo cuando tenía que borrar esos dibujos. En mi casa, mis hermanos, mi mamá también llamaba a los muchachos del barrio, las personas, para que vean esos dibujos que yo hacía en la pizarrita. Eso me llenaba de satisfacción. Yo recuerdo que para la época había un programa de televisión, era como un festival de Johnny Ventura, que se llamaba El Show, ¿Cuánto vale el show? Ese festival habían como unas modelos, que eran las conejitas. Y para mí, en mi mundo de niño, era como fantástico, era mágico ver que unas mujeres en traje de baño con unas orejas de conejo, eran las conejitas, de cuánto vale el show. Entonces yo comenzaba a dibujarla. Yo la dibujaba esas conejitas, y esos fueron mis primeros y en el barrio llegaban las personas, se ponían a usarme pues esos dibujos, a validármelos, y ahí me interesé mucho más en el dibujo. Recuerdo que en el barrio, todos los diciembre, hacían, bueno, cita conmigo. Ya tú sabes, Mima, me llamaban Mima, ese era mi nombre cuando pequeño, Mima. Me decía, ya tú sabes, Mimita, ve por casa para que me dibuje un Santa Claus, que me dibuje una campana. Yo comenzaba, me compraban la cartulina y comenzaba a hacer mis campanas, Santa Claus, le poníamos algodón, escarcha. Y para mí me daba mucha satisfacción ver cuando en los hogares, en esas puertas colgadas, las campanas que yo dibujaba y que pintaba, y los Santa Claus. Otra experiencia que tengo esa no es muy buena, porque en cuarto curso yo repetí el cuarto curso, porque siempre yo no atendía clases, solamente era dibujando en el pupitre. Inclusive cuando iba al baño, dibujaba en el baño para que se vea ahí mi dibujo. Entonces, en una ocasión llamaron a mi mamá y me acaban de decir que no hay vaso, o sea, pico botella. Entonces, gracias, Ava. Porque yo no me había dibujando, y luego le advirtieron que yo iba a repetir el curso porque yo no atendía clases, y repetí el cuarto. Pero a mí no me causó trauma, eso no fue infumable en ese sentido, porque la satisfacción que yo sentía de dibujar era más que lo que estaba aprendiendo, lo que me estaban enseñando. Pero luego, el otro curso sí lo pasé con notas sobresalientes. Mi tía, el esposo de mi tía también, otra experiencia que tengo con los dibujos, era un alto ejecutivo de una empresa, una multinacional muy reconocida a nivel internacional, y todos los años a los hijos de los empleados hacía un concurso de pintura, de dibujo, en todos los diciembre, para entonces entregar los premios en la fiesta de fin de año de los empleados.
Mi tía tenía 3 hijas Otro. y yo le dibujaba a esas 3 hijas. Y ellas participaban con mi dibujo, o sea, con el seudónimo de ellas. Pues para no cansarle el cuento, mis dibujos todos los años ganaban primero, segundo y tercer lugar. Me daban muchos premios y mi satisfacción estaba ahí. La validación de que mis dibujos, pues, ahí eran validados y que eran, pues, premiados, aunque no sea yo, pero esa era mi satisfacción. Y ahí viene mi pasión por el dibujo, seguí en eso, luego de adulto, como que lo retiré por muchos años, pero luego lo retomé. Yo cuando quiero sacar a pasear a mi misma interior, me voy a un parque con mi lápiz a colores, que me gusta mucho pintar a color, con lápiz, y me pongo una tarde ahí, me pongo a dibujar y me gusta, me saca del mundo. Eso es. ¿Tienen aquí alguna experiencia con los dibujos? ¿Alguno sabe dibujar o le apasiona el dibujo? ¿Sí? A ver, ¿cómo es su nombre? ¿Tiene alguna experiencia con ellos? ¿Con algún dibujo? ¿Cómo fue? Ok, gracias. ¿Cómo es el nombre suyo? Repítame. María Elena, para si no le escucharon, los que están en sus hogares, ella dice que siempre dibujaba en la parte de atrás de los cuadernos, de su libreta de estudio y que pues tomaba clases, cursos, y que le gusta la acuarela. Muchas gracias, María Elena. ¿Alguna otra persona que tiene alguna experiencia? Sí, sí. Yo, Quisiera, ¿sí? ¿Cuál? Bueno, para este lado, venga. Sí, puede hablar. Puede pararse aquí, venga. Venga, para que sepa que esto no es fácil, que me ayude. Favorece el micrófono un momentito. Disculpen, pero es que no puedo hablar muy alto. Me recordó mucho mi experiencia también en la niñez, en la adolescencia, y que de hecho todavía me encanta dibujar y cada vez que encuentro algún cursito de dibujo y de pintura, lo hago. De hecho, hace poco conseguí un curso en Bellas Artes de Santo Domingo Este y lo hice de pintura y de dibujo. Pero yo tengo algo en particular y es que yo nunca paré, siempre era rayando libros y libretas. Y nunca he podido con medida, dibujar con medida. Lo mío es todo al ojo y me queda perfecto. Yo no sé, yo no me explico, pero yo digo que es un don porque no sé, no logro. Entonces, ese arte lo ha heredado mi hija menor. Mi hija menor es una artista, yo lo descubrí de chiquita y me reí en mis adentros porque yo todos los dibujos de ella los voy recortando y lo voy guardando en mi casa, en un baúl. Y de hecho, en el baúl de mi casa, un curso de literatura infantil, porque soy muy emotiva y no quiero deshacerme de eso. File de mi WhatsApp, dibujo de mi que le quedó precioso y ella pequeñita, o sea, lo hizo como de 8 años y usted lo ve y dice, increíble. Gracias por su atención. Bueno, sí, como todo, también yo no soy muy dado a las medidas también. Yo cuando tengo una idea, pues voy directamente. Ok, Es arte, el arte no se pone son taxis. duda ni se cuestiona. Quería participar también. Ya. Ahora, no digo yo ni se la gente.
Ah, se la dejaron como un cuadro. O sea, están ahí como una obra de arte. Wow. Ah, pero es una bendición. Es una bendición. Pero llámala. Ahora cuesta recrear esas cosas. Yo estoy aquí esperando. Muy, muy importante. En realidad, las imágenes son muy, muy importantes. En el mundo infantil, Tú no hablas con son, tu yo creo que texto. nuestros primeros más Ahora te importantes parece. aliados y compañeros. Todos van a recordar aquí, me imagino. Esta portada, ¿la conocen? Bueno, es de todos, ahora mismo. ¿Qué es eso? Sí, sí. ¿Quiénes tienen experiencia de estudiar con el libro Nacho acá? La gran mayoría. Yo. Ah, ok. Sí, sí. Ese libro yo creo que era mágico para nosotros los niños. O sea, porque aprendíamos viendo las imágenes. Fíjense, ahí esa página era la mejor amiga de nosotros. Fíjense que elefante, ahí las imágenes acompañan a la palabra, como que le servía de soporte a nosotros. Entonces elefante, una el enano, se veía claramente el enano, la escoba, la iglesia, la isla, el imán. Hasta ahí todo bien. Yo tengo otra anécdota con eso. En mi casa, mis hermanos decían, no, a todos sus amiguitos, como yo era el más pequeño, mis hermanos mayores decían, no, Ezequiel, Mima ya sabe leer. Mira, y le abrían el libro y comenzaban, di cuál es ese. Yo, elefante, lee esa, enano, escoba. Pero yo estaba viendo, era como un chivo que yo tenía ahí, hasta que llegaba el imán, porque yo nunca vi un imán de qué forma de U. Yo no sabía que los dos. ¡Ven acá! O sea, tú te vas a comer todo el queso, porque tú eres el único que... Ven por el queso aquí. Lo que me encontraba por ahí. Pero cuando llegaba al imán, yo no sabía Te leer. Ahí se pregunta. me rompió el chivo. Pasa. Comenzaba y ahí, ¿cuál es esa? Yo, uña. No. Humano. No. Me quedaba ahí, anda. Ahí se cayó el chivo y se me quedó el estrellato de que sabía leer. Pero es algo que todavía hay que hacer, es un trauma. Las ilustraciones son portadoras, son soporte de lo que son las palabras. Por ejemplo, mi mamá me mima, mi mamá me ama. O sea, portadora no solamente de soporte de la palabra, sino también crean una emoción. Ahí, para un niño ver a su mamá acariciar a su hijo, o sea, mi mamá me mima y me ama, ahí está sirviendo el soporte, la ilustración. Mis influencias, Candy, los muñequitos de Candy de la época, que mencioné anteriormente, de Kyoko Mizuki, los de Ana Barbera, los Picapiedra, los Yogi, los gatos. Picapiedra eran mis preferidos, por favor, esos estaban en toda la pared de mi casa. Esos eran mis compañeros, aparte de mi hermanito, ese era mi compañero por la noche. O sea, los Picapiedra, lo dibujaba de todas formas, a Bam Bam, a Pebbles, a Pablo, a todos lo dibujaba. La abejita José Miel, Yoshida era su ilustrador. Los japoneses son de verdad excelentes en lo que son las imágenes y las emociones. O sea, la abejita José Miel era una historia muy linda y la soportaba esa historia, lo que era la imagen. Nuestro querido Kino, que se fue no hace mucho, Mafalda, que la veíamos por el periódico, esa era mi influencia, me encantaba ver esa muñequita en los periódicos. Creo que también aquí los presentes tienen, saben lo importante. Entonces, estamos hablando acerca de la ilustración. Esa ilustración, esas imágenes, ¿qué son? La ilustración, ese término viene de origen ilustrare, que significa ilustrar, divulgar, formada por el prefijo in sobre el verbo latino lustrare, o sea, iluminar. Cuando me llama la atención lo que es lustrar, cuando las personas, los zapatos, cuando le ponen la pasta, que se ven opacos, cuando le hacen con el paño, así, que eso es, le sacan el brillo, le sacan el lustrar, entonces lo iluminan. O sea, no es lo mismo un zapato sin brillo cuando le sacan el brillo, lo lustran. Entonces eso es iluminar. Una imagen que acompaña un texto es otra
definición. Como lo que vimos, como mi mamá me mima, mi mamá me ama, vimos lo que utilizaba el libro Nacho. Es aclarar un punto con imágenes o es adornar un impreso con láminas para hacerlo más atractivo a la vista o explicar de mejor manera su contenido. O sea, las imágenes adornan, aclaran, como dijimos anteriormente, iluminan la idea de las palabras, del texto, de una mejor manera su contenido. Los ilustradores contamos una historia nuevamente. O sea, cuando un autor pues, hace un libro y nos envía el texto, no está enviando una historia. Entonces nosotros los ilustradores, ¿qué tenemos que hacer? Interpretar ese mensaje, interpretar esa historia para contarla nuevamente. O sea, a través de una imagen o una historia visual. No sé si le pasa, o sea, los libros infantiles que tienen muchas imágenes, no hay necesidad de leer muchas veces, porque si estamos rápido en una biblioteca y nos topamos con un libro que nos capta la atención, entonces, como comenzamos a ojearlo, ya yo sé de qué se trata la historia y le veo hasta el final y todo, sin leerlo, cuando tiene una buena ilustración, o sea, porque se cuenta la historia nuevamente. Cuando nos envían esa historia, entonces nosotros le damos esa vida. El término ilustración es usado como sinónimo de educación, enseñanza, formación, preparación, aclaración, etc. Como lo vimos en el libro Nacho, es la viva imagen de que la educación, la enseñanza, pues se toman de la mano de lo que son las imágenes. Es un código visual. Las imágenes son códigos visuales universales. O sea, una campanita es una campanita, una pelota es una pelota cuando lo vemos dibujado. O sea, son códigos visuales que a nivel universal en todo el mundo lo conocen. Los libros ilustrados ayudan en la promoción de la lectura porque una vez que conoce la historia por las imágenes quiere saber qué dicen las palabras. Eso es lo importante de las imágenes y de los libros ilustrados, que las personas se interesan. Cuando estamos en una biblioteca de paso y veamos ese libro que nos llamó la atención, entonces como que nos invita, oye, yo quiero leer esa historia, porque la imagen te está ya de una manera, pues, promociona la lectura. Servimos de promoción los ilustradores de ese libro. O sea, desde que veo esa portada, desde que ojeo esas 3 páginas, esas páginas y veo lo que hay dentro, ya yo lo que quiero es leer ese libro. Es importante saber que dibujar, ilustrar y pintar son cosas diferentes. O sea, dibujar es la representación literal del mundo. Cuando se ilustra para los niños, no se puede ser tan literal. O sea, porque la ilustración es sacar el brillo, iluminar, ilustrar. O sea, es sacar magia, sacar como esa fantasía. Pero el dibujo, si yo dibujo una estrella, es una estrellita. Si dibujo una casita, es una casita. Pero si le meto esa figura literaria como la hipérbole y la agrando, y le pongo una ventana abierta y la puertecita, o sea, comienzo a crear magia. Entonces, dibujar es la representación literal del mundo. Cuando no existía la fotografía, el dibujo ayudaba a comprender el mundo. O sea, el dibujo es lo que es. Lo que estoy viendo ahí lo dibujo, lo repito de una manera gráfica. Ilustrar es sacar brillo, iluminar y resaltar, adornar. Y pintar es una técnica húmeda realizada con materiales líquidos, cuando es físico, como la acuarela, allí estuvo diciendo que le apasiona la acuarela, acrílicos, óleo, la témpera, etc. O de manera digital también, que es el tecnicismo ahora mismo, la tecnología ayuda mucho, de manera digital. Y también se puede pintar de cualquier manera. Sí, por aquí están levantando la mano. Okay. Sí, sí. Inclusive los dibujos ahora son más simples también, que venden más rápido. El objetivo de la ilustración infantil. O sea, la ilustración infantil en realidad, que es una rama de la ilustración,
que va dirigida a crear imágenes para que serán pues percibidas o serán consumidas por niños, que la ilustración infantil tiene su objetivo. ¿Cuál es el objetivo de ella? Y su función, que es explican de forma sencilla conceptos que de otra forma serían difíciles de entender. No solamente los niños, sino también nosotros los adultos. Muchas veces estamos leyendo un libro y cuando hay unos conceptos medio complicados y complejos, pero cuando vemos la imagen como que la asociamos. Entonces los niños, también los niños, utilizan también ese proceso de aprendizaje, lo que es la asociación. Y para eso sirve la ilustración, esas imágenes, la ilustración infantil, para que los niños puedan darle a clarificar esos conceptos que son más complejos, que no son tan difíciles de entender. También ayudan al niño a entender el mundo y la sociedad que los rodea. O sea, a través de las ilustraciones los niños ven cómo se comporta el mundo, a qué rumbo está tomando el mundo y hacia dónde se orienta, y lo va entendiendo de una manera gráfica. También enseñan a lidiar con las emociones y los problemas comunes que pueden surgir a edades tempranas. Hay situaciones que se dan, que no queremos que sucedan, pero suceden, que son como la muerte de un familiar o una situación de violencia. Esos son temas que quizás no se tocan, pero son realidades, y los niños también no están exentos a esas realidades. Entonces las ilustraciones enseñan a lidiar con esas emociones, a manejar esas emociones para que luego, en un futuro, no se conviertan en un trauma. Presentan valores y lecciones morales que influyen en el comportamiento del niño también. O sea, a través de las ilustraciones los niños aprenden a fijar esos valores morales y esos valores que el niño necesita en su desarrollo para socializar. Desarrollan la imaginación y promueven el gusto por la lectura también. Ese es el objetivo de las ilustraciones. Historia de la ilustración, una breve historia. En la Edad Media los orígenes del libro ilustrado son inciertos, no se conocen, pero se utilizaban de manera como medio de impresión, y las ilustraciones a color únicamente se podían conseguir pintándolas a mano. Por lo tanto, podemos imaginarnos el coste de ilustrar un libro entero. Imagínense. Un libro se utilizaba la madera para pintar, para dibujar. Un libro ilustrado era madera, pedazos de madera. Imagínense un libro entero, de 10 o 100 páginas en madera. Eso era terrible. Eso el costo, y cargar un libro así, para arriba y para abajo, en madera, es fuerte. Y el costo, muy, muy exagerado. Ya en el siglo XVIII los libros infantiles no tenían ilustraciones. Eso era terrible, un libro. Era muy... un libro sin ilustraciones, yo imagino que para un niño eso era terrible, aunque en el siglo XVIII no estaban orientados para los niños. La literatura el foco no eran los niños. Por eso no tenían ilustraciones, y un libro los adultos lo tenían como al margen, porque habían temas que no querían que los niños manejaran. Entonces, pero los libros infantiles no tenían esas ilustraciones, los que tenían esos temas. Eso debió ser aburridísimo. ¿Ustedes se imaginan, señor, un libro para un niño de 5 años, tener que leer un libro que no tenga ni una bolita? Es terrible. Charles Perrault es uno de los escritores de esa época, aunque él era más recolector de historias que escritor. Todos recordamos esos cuentos, El gato con botas, La bella durmiente, La cenicienta, eran sus libros más famosos, que fueron pues ilustrados luego con dibujo. Hans Christian Andersen, que escritor y poeta danés, recolector de historias también, que creó los cuentos El patito feo y La sirenita. En el siglo ya XIX, que fue la época dorada, porque ya ahí tomó un auge, porque la literatura antes, la imprenta era a blanco y negro, y los libros eran muy pocos los que tenían ilustración. El desarrollo de nuevas tecnologías en la imprenta fue lo que ayudó mucho a lo que son las ilustraciones. Ahí aparece la litografía, eso ayudó mucho. Una nueva forma de ver la infancia y el cambio de actitud frente a los niños y sus capacidades intelectuales. En esta época el foco se puso más para los niños, ya porque ya en la Edad Media y en el siglo XVIII los niños no se tomaban en cuenta, no se les daba ese carácter.
no se le daba como ese valor de niño, ni se veía como el niño de infante, sino desde que nacían, tenían unos añitos, lo explotaban, lo ponían a trabajar, eran como adultos pequeños. No se veían como niños, sino como adultos pequeños. Entonces, con el siglo en el siglo XIX, gracias a los psicólogos, a la psicología, que ayudó mucho a ver la infancia, a ponerle el foco allí y a ver otra forma de ver. La aparición de grandes ilustradores también, en lo que aparecieron ya la época con esa tecnología de la imprenta, que se le dio color, eso dio auge a lo que es. Aquí tenemos a Randolph Caldecott, que es considerado como el padre del libro ilustrado actual, y fue el primero en explorar y experimentar con la relación entre texto e imagen. Es John Tenniel, él fue el ilustrador de ese cuento de Alicia en el País de la Maravilla. Pues, todos sabemos de ese cuento, un libro muy famoso, causó furor en los niños, dice, y a partir de ese cuento ilustrado empezaron a interesarse en los niños, ya en el siglo XIX, porque este libro que ilustró John Tenniel, que era de Lewis Carroll, ese libro que le contaba a él esas historias a unas amiguitas, unas vecinas, que la llevaba a pasear todos los días en la tarde en un río. Le contaba acerca de una niña, una de ellas era Alicia, entonces le contaba que una niña se iba por un hueco, que iba de aventura en aventura, haciendo cosas locas y eso. Entonces cuando esa niña se interesó mucho en esa historia y le dijo que se la escribiera, que le escribiera esa historia porque le interesó. Luego que se la escribió, como ella se la leía a otras, Carroll vio que se interesaban, estaba como interesándose cada día más las amiguitas y los niños de la época, pues entonces se lo presentó él mismo, Lewis Carroll, agarró y lo dibujó el texto que él hizo, que le escribió de esa historia de Alicia, de esa niña que se iba por el hueco y eso, que fue encontrándose con diferentes situaciones. La escribió y también hizo dibujo, como un boceto. Fue como esos bocetos cuando nos llegan a la mano un texto y uno comienza a bocetear. Él hizo eso y se lo presentó a la editora. Pero como él tenía la moral media para la época, los educadores y los clérigos pues comenzaron a hablar de que tildarlo de pedófilo, porque él le contaba mucho historia a las niñas, siempre quería estar con ellas. Y como el texto, o sea, el mensaje de Alicia en un principio no tenía como esos mensajes para niños, sino que le invitaba, le incitaba a hacer cosas locas. Entonces, se lo presentó a esa casa editora y la casa editora pues entonces no fue él que lo dibujó o lo ilustró. Quien lo ilustró fue este señor, John Tenniel, que ilustró el cuento de Alicia en el País de las Maravillas. O sea, él mismo, Carroll, lo eligió a él para que sea, porque él era el más famoso de la época, un caricaturista de la época famoso, y para darle más prestigio al libro y a la historia, pues él decidió que su historia sea John Tenniel, que ilustrara el libro. Aquí Lewis Carroll, que era diácono anglicano, matemático, fotógrafo. Ya en el siglo XX, ahí entra en juego la psicología en la parte de lo que son la infancia. Se le dio más importancia a esa infancia, el foco se cambió hacia los niños. Recuerden que ya para esa época, en la Edad Media, en el siglo XVIII luego, y a principios del siglo XIX, los niños no tenían como ese valor como niños. Entonces ya gracias a la psicología, en los aportes de la psicología en el siglo XX, se le dio más importancia a ella, la infancia. La imagen para su aprendizaje adopta un rol más importante y deja de ser un simple elemento decorativo. A través de los libros ilustrados, los niños son capaces de acercarse a temas complicados, como mencionamos ahorita, como la muerte, las situaciones violentas, así, y asimilarlo de forma natural sin que se creen ellos ningún tipo de traumas. Eso puede ayudarlo también para asimilar las emociones y luego manejar esas situaciones y no causarle en el futuro trauma. La psicología aporta también lo que son los elementos visuales de cómo es el esquema de cómo dibujar
cómo deben de ser las ilustraciones para niños. Finalmente, en 1963 se publica uno de los libros ilustrados más reconocidos, que hoy en día es más importante, ¿Dónde viven los monstruos? De Maurice Sendak. Se trataba sentimientos como la ira, esas emociones, la ira, el odio, la tristeza. Y aparecían monstruos claramente representados, lo que posiblemente nunca se habían visto antes en un libro infantil. Los críticos opinaban que el libro asustaría a los niños y ese era el fin. Yo creo que la iglesia, los clérigos, pues querían darle el mensaje de los niños, que se portaran bien y que hicieran las cosas bien a través de las imágenes de monstruos. Yo creo que ellos utilizaban el temor, el miedo de monstruo, de lo que le iba a pasar si no hacían esto. O sea, ahí la iglesia tiene un papel muy importante en lo que es el miedo que asustaba a los niños en esas ilustraciones. El aporte de la psicología es ese esquema de elementos visuales, lo que es la composición, el color y la textura. O sea, una imagen debe tener esa composición, cómo debe estar compuesta. El color es importante, aunque eso es muy personal entre los artistas. Nosotros elegimos el color que no, porque los colores son universales. O sea, muchos piensan que son universales, pero cada persona le pone su experiencia a cada color. Si yo pregunto acá, ¿cómo se sienten ahora mismo? Piensen en una emoción, ¿cómo se sienten? Piensen ahora. No me ganen. ¿Cómo se siente? Primero, ¿qué emoción? ¿Perdón? No. Piensen, primero díganme la emoción. Ajá. Alegre. Tranquila. Interesante. Entusiasmada. Ahora dígame un color. Usted, rojo. Azul. Aqua. Verde. Morado. Fíjense cómo las personas le ponen su experiencia a los colores, identifican los colores con su experiencia. Si yo digo el negro, ¿qué representa para ustedes? Depende. Elegancia, tristeza, muerte, solemnidad. Entonces, fíjense que un color no es universal. ¿Sí, por allá? Mucho. Muralla. Exactamente. Incertidumbre. Ujú. Así. Sí. Así es. Sí. Así es. Así. El rosa diferente. Entonces, así es. Entonces, fíjense que los colores no son universales. O sea, lo que representa un negro para mí no representa para otra persona el negro. Quizá para mí es tristeza, pues para acá elegancia, para allá. O sea, son igual que el azul. Si le pregunto el azul también, ¿qué representa el azul? Alguien que me puede decir para tranquilidad, familia, ilusión, salud. Entonces fíjense que los colores, cada ser humano le impregna su experiencia a los colores. O sea, los colores, el color debe tener color, pero el color ya lo impregna el ilustrador y de lo que se imagina, de lo que nos trae el autor del texto, para nosotros contar esa historia nuevamente, de una manera pues ya gráfica. La textura también, la vida no es plana. O sea, esas imágenes deben de tener textura. O sea, nosotros los seres humanos vemos sombras, vemos dimensiones, vemos diferentes tonalidades. O sea, no vemos la vida plana solamente. También hay textura. Sabemos cuando hay algo poroso, cuando hay algo que es suave.
y así sucesivamente. Entonces, la psicología para ilustrar para los niños aportó eso, lo que son este esquema de elementos visuales, lo que es la composición, el color y la textura, son la base para crear esas ilustraciones infantiles y hablarle a los niños. ¿Para quién ilustrar? Es importante que el ilustrador, el artista que vaya a ilustrar un libro, sepa para quién va a ilustrar. O sea, hay que ver, no todos los niños comprenden una ilustración, o sea, hay escalas de niños. Y en eso, pues, Jean Piaget, un psicólogo francés que estudió se especializó en el estudio del aprendizaje, el aprendizaje infantil, en el desarrollo de cognitivo, pues separó la infancia o las etapas del desarrollo cognitivo humano en 4. Ahí yo puse 3 porque se trata estamos hablando de ilustraciones infantiles. La primera infancia, que es la etapa sensorio-motriz, de 0 a 2 años. La segunda infancia, la etapa preoperacional, que es de 2 a 7 años. Y la tercera infancia, de la etapa operacional de operaciones concretas, que es de 7 a 12 años, que es la adolescencia. Y ya luego la cuarta infancia, o la infancia no, pero es la cuarta de desarrollo, que es la adultez, desde los 12, porque hay personas que con 18 y 19 piensan como niños de 12. Entonces, y más. ¿Qué pasa? No, aquí no vinimos a chemear, ni a echar. Primera infancia, segunda infancia y la tercera infancia. Es importante porque si voy a dibujar un libro como para niños de 0 a 2 años, generalmente no tienen tantas palabras, sino es más visual. Eso es importante. Entonces, no puedo meterle imágenes como para un niño de 7 o 10 años que no lo va a comprender. Entonces, la primera infancia, la etapa sensorio-motriz, el desarrollo de la destreza visual. Los niños aprenden es viendo, empiezan a reconocer. Ahí no hay lenguaje, es tocando, viendo, escuchando todo lo que se repite en su entorno. ¿Cuál es su entorno? ¿Cuál es el entorno de un infante de 0 a 2 años? ¿Cuál es? A ver, ¿quién me dice? Su mamá, su papá, su juguete, exacto, la habitación, su cuna, ese es su contexto. Eso es lo que el niño va a ver, o sea, de 0 a 2 años. El niño generalmente en su primer trimestre, de 0 a 3 años, no ve colores tampoco. Nosotros vemos en las tiendas que para los infantes cuando van a nacer, y los padres también, preparan la habitación, si es hembrita, de rosado, si es varón, de azul, y todo con esos colores pasteles. Pero ¿quién dijo que los niños van a ver eso? Los niños no reconocen esos colores. Los niños comienzan en su primer trimestre a ver escalas de grises, o sea, no ven colores, no perciben colores. Ya después de los 3 meses es que comienzan a identificar esos colores ya brillantes, esos colores básicos, los primarios, el amarillo, el azul, el rojo. Entonces, esos son los colores que le llaman. O sea, ya después del primer año que van comenzando ya a identificar la gama de colores, que ya pasan de esos colores primarios a ver toda la gama de colores. Pero de principio el niño él lo que ve es gris, o sea, en ese trimestre. Entonces es importante el ilustrador saber que lo que va a ilustrar para un niño que va a ojear eso, que vea y que le estén leyendo, pero que más, como no tienen tantos textos. Bueno, en el primer trimestre que ven solo en gris, van creando su mundo con las imágenes, pero no los colores. Los colores sí de una manera influyen porque a partir de la repetición es que van fijando y van asociando los colores luego. Pero sí influyen, claro que sí. Pero de la influencia que reconozcan todos los colores es de diferentes etapas, como hemos visto aquí. Bueno, después del primer año, ya lo dije, primeros indicios del habla, la adquisición del lenguaje basado en la observación. Ellos observan, o sea, los niños no hablan, o nosotros los adultos no lo escuchamos, o no lo vemos, porque los niños hablan, sí, pero hablan con conducta, no hablan, no articulan las palabras, pero sí, pero no solamente barbucean y no, el lenguaje
van creando su lenguaje a través de lo que están viendo en su entorno, de toda la repetición, ver a papá, ver a mamá todos los días, ver el gatito, ver la cuna, ver su biberón, ver el bobito todos los días. Eso es, van creando su mundo y luego lo van extendiendo. Y también van asociando los colores, o sea, van, como la pregunta que usted me dio de los colores, ¿sí influyen? Claro que sí. La etapa de relacionamiento con su propio entorno ya se dijo. La primera infancia, la composición de la ilustración infantil en esa primera infancia, el color y la textura, son imágenes tiernas, colores planos, pocas texturas, pocas profundidades, pocas perspectivas, que sean simples y tiesas. O sea, porque los niños solamente es la repetición. Con lo que ellos van a fijar su conocimiento y van a aprender es repite, repite, repite. Sí, diga. Sí, las imágenes tiernas, vamos a hablar luego de las imágenes tiernas. Sí. Vamos a seguir desarrollando sí, la charla. Las imágenes tiernas, sí. Los colores planos son, si es amarillo, amarillo, no tienen gama, no hay degradación, es así. Gracias, gracias. Tiempo. Ey. Saba, me le da una botella de agua al final a ella. Se ganó. Ok, miren, esos son los colores planos. Ahí contesta la pregunta. Rojo, esos son los colores que ellos identifican. El amarillo, el rojo, el azul, en esa primera infancia. Y son repeticiones, repeticiones, repeticiones de lo que ven en su entorno, de los juguetes que ven en su entorno. Es repetir, repetir con esos colores. Es lo que va a fijar en su aprendizaje. Colores azul, rojo, amarillo, esos colores. La casita, fíjense, amarillo. Esos son los colores que el que va a ilustrar para niños en esa primera infancia, de 0 a 2 años, son los colores que deben primar. No solamente, no como los adultos que pensamos que un color pastel, un amarillito, un rosadito, No, los niños no van a ver eso. Los adultos sí. Eso ya es cosa de los adultos, que quieren que sea, pero no. Sí, por allá. ¿Está reflexionando o haciendo una pregunta? Ajá, ¿qué por qué? ¿O para qué? Vamos a cambiar el por qué para qué. ¿Para qué? Porque ellos no ven otra gama de colores en esa primera infancia. O sea, ya son los colores que ellos van asumiendo, que son los primarios, esos colores brillantes, el azul, el amarillo y el rojo. Entonces es para qué, entonces para asociarlo. Se utilizan para asociarlo, para que ellos lo asocien. Y van creando con su entorno, van creando su aprendizaje y van desarrollándose. Estamos hablando a nivel cognitivo que van desarrollando a través de la repetición. Acá los colores son, o sea, que es la repetición. Biberoncito, que se repite. La segunda infancia, que es la etapa preoperacional. Ya aquí el niño, pues, de 2 a 7 años, el niño ya ahí asume todos los colores, ya tiene definido la gama de colores. Durante esa etapa los niños comienzan a participar en el juego simbólico, es simbólico, aprenden a manipular los símbolos. Esto significa que los niños son capaces de usar la lógica y transformarla, combinar o separar ideas. O sea, ya el niño ahí ya comienza a crear su mundo, a asociar, a usar la lógica, a transformarla. Ahí los niños comienzan pues a cobrar, que todo cobre vida. El animismo comienza a cobrar ánimo, comienza a cobrar vida, los objetos, la escoba de la mamá, que el vasito, que la matita, todo comienza a cobrar vida. Es el perrito o cualquier cosa que haya en la casa, cualquier objeto, comienzan hasta un palito de fósforo. Yo recuerdo que los palitos de fósforo eran personas. Yo comenzaba a jugar con palitos de fósforo, lo ponía a pelear y a uno le rompía cuando perdía. O sea, todo comienza a cobrar vida y comienzan a crearse sus amigos imaginarios. Entonces ahí comienzan a usar lógica, a transformarlo, a asociarlo y a combinar esas ideas, porque ya van creando ya su mundo a través de ellos.
Al final de esta etapa, los niños pueden representar mentalmente eventos y objetos. Entonces, el ilustrador debe de conocer esta etapa para saber cuáles son los elementos. En esas ilustraciones, pues, deben haber los animales, los árboles, todo lo que ya en esta etapa los niños, no solamente su entorno no es como el de la primera infancia, su entorno se extiende, se expande. O sea, ellos salen a la casa de los amiguitos, van a la escuela, los llevan a la iglesia, o sea, al parque, ya comienzan a expandirse en su contexto. Entonces ya el ilustrador empieza a ilustrar de acuerdo a esos elementos que ellos van a asociar. Ellos van a usar la lógica y lo van a combinar. En estas ilustraciones, perdón, la composición, el color y la textura juega el papel importante diferente a lo que es la primera infancia. Menos planas, o sea, ya los colores tienen más gamas, ya una degradación más de colores, tienen más elementos, o sea, ahí está no solamente lo que tienen en su entorno, se expande su entorno, más interacciones con sus amiguitos, o sea, las imágenes son interactivas. Ahí comienzan ellos a preguntarse, oh, pero mira, hablan como yo con mis compañeros de clase. Mira, ahí está uno que le está enseñando como mi profesora. O sea, ya se van expandiendo y van interactuando y comienzan a preguntarse por esos personajes que están viendo en las ilustraciones. Cogen más textura, porque como mencioné ahorita, las imágenes del mundo no es plano, el mundo tiene textura y ellos ya pueden ver cuando es una pared de bloc, cuando es frío, cuando está helado, cuando es suave, cuando tiene un brillo. Todas esas cosas la debemos manejar los ilustradores cuando vamos a ilustrar para esa etapa, esa segunda infancia, de que tienen las imágenes. Fíjense esa imagen que está ahí en pantalla, ese osito, fíjense que ahí la imagen no está plana, ahí tienen sombras, la sombrita. Fíjense que ahí hay una luz en su nariz, en su nariz, no, como se me olvidó, ayúdenme, en sus hocicos, sí, hay como una luz anaranjada le está dando, de frente también, hay como una sombra, y aquí detrás, fíjense el cristal de los lentes, se ve claramente que los ojos se ven empañados porque no se ve, o sea, porque hay una luz que da. O sea, esas son imágenes que ya los niños van usando la lógica, van asociándolo y van creando su mundo. Aquí en la segunda infancia, o sea, las ilustraciones deben ser menos literal y más simbólico. O sea, no es dibujar, esto es esto no. Se crean, como mencioné ahorita, las figuras literarias, que son, por ejemplo, la hipérbole. Fíjense que ahí esa vaca, como se infla la cabeza y los mismos pies, la jirafa, aunque la jirafa tiene, pero fíjense cómo se utiliza la hipérbole. ¿Qué es la hipérbole? Para decir, exagerar o disminuir algo. O sea, disminuir o exagerar para sacar ese lustro en las ilustraciones. Los niños son mágicos, le dan forma a las cosas, esféricas, por ejemplo, la cabeza de la vaca, cuadrados, alargadas. Con eso manejamos esas siluetas, los ilustradores, cuando vamos a acercarnos a los niños. Cuando vamos a hablarle a los niños para que vayan en su contexto, para que creen su mundo, debemos hablarle desde allí, con hipérbole, agrandándole, disminuyéndole en esos animalitos que ellos saben que de una forma, eso le da magia, le crea fantasía, le crea ternura, lo que la pregunta de allá, de esas imágenes con ternura, eso da ternura cuando se utilizan esas imágenes simbólicas, no literal, no como son, sino utilizar más símbolos. Sí. Ujú. Así es, así es. Acá tenemos más o menos similar también, ahí no se ve plana esa imagen, ahí hay luces, ¿sí? Fíjense que ahí hay profundidad, hay una profundidad. Entonces, el ilustrador para esa etapa debe manejar
esos detalles, ese esquema. Acá vemos también esa ilustración, el brillo, que ven la imagen no está plana, ahí hay una degradación, hay una gama de colores. Acá también, si se fijan acá, ahí hay brillo, hay sombras, sí, muy colorido, fíjense. Sí, sí, el cabello ahí, mira cómo eso crea magia a los niños. Mira, y se ríen y van creando su mundo, fíjense, en forma circular, todo hay como magia, eso va creando fantasía, porque la historia que nosotros debemos contar, los ilustradores, que es diferente al texto en palabras, debe crear esa magia. O sea, por eso ilustramos esa historia en texto, nosotros le sacamos ese brillo, porque el niño tenía su paleta y se comió todo su caramelo y habían por todos los lados muchos caramelos. No es lo mismo verlo ahí, el niño, wow, cuánto caramelo, grandota, y brillan, o sea, va creando esa magia, esa fantasía y esa alegría que deben impregnarse en los libros cuando un niño lo abre. Acá también la hipérbole, fíjense, el cuello larguísimo, o sea, se van creando, miren la gama de colores, la degradación, fíjense que hay luces, no son planos, para la pregunta del joven allá, ahí están, los colores no son planos como en la primera infancia, y ahí están, pues, sí, ahí hay luces, sombras, fíjense la textura, la profundidad. Plano es como en la primera infancia, que si es rojo y punto, no tiene simétricos, sí, sólidos, no hay acá. Fíjese, aquí hay si se fija en esta parte, este azul, grisáceo, fíjese que se va aclarando ya porque hay una luz. En el medio, usted no puede definir un solo color azul ahí, ni un amarillo, porque hay una gama allí. Son ilustraciones tiernas también, aunque se está hablando de un niño, de un bebé de 0 a 2 años no se va a identificar con esto, pero sí un niño ya en su segunda etapa va a identificarse con eso porque ve a su hermanito. Un niño de 3 años, de 4 años, de 5 años, va a ver a su bebecito, a su bebito, su hermanito, en su cuna de esta manera. Fíjense que ahí hay una gama de colores también, los colores no son planos, hay textura, fíjense que los barrotes de la cuna, la dimensión, fíjense en que está, la silueta no está plana, no está puesta en una cuna, sino es como que el niño está ahí mirando, la cuna está cobrando vida, casi 3D, exactamente. Hay movimiento, ese ritmo que hay allí, ese movimiento. Característica de ilustraciones tiernas, que usted me preguntó, dice, no importa cómo ilustre, la interpretación de un texto es neutro, es abierta a cualquier técnica, no importa siempre y cuando siga ese esquema, no importa cómo las personas ilustren, no importa, o sea, la técnica no es que hace un artista puede dibujar con acuarela, con lápiz a colores, lo puede usar con lo que sea, con pintura, con pastel, como sea, no importa la técnica, lo importante es que esas imágenes cumplan con esos esquemas y cuenten una historia. Esa historia que saquen una emoción, que por ejemplo cree la felicidad en el niño, la alegría, que cree la magia, la creatividad y esa fantasía que debe contener esas imágenes, como lo que ustedes dijeron, wow, ustedes vieron cuando vieron las imágenes, wow, qué lindo, wow, qué colores, eso, crear en el niño también en las ilustraciones. La silueta, lo que vimos, es como que crean vida, toman una silueta, pues, del movimiento, fíjense la cuna, cómo tomó, no era una cuna plana y solamente bien derecha, sino que cobró como ánimo. El ritmo y el movimiento, que se relaciona mucho con la silueta también con como vimos la vaquita que tenía en la cabeza una silueta totalmente una esfera redonda. Esas siluetas crean esa magia en los niños. Y lo va asociando también, porque van utilizando la lógica, ellos van creando su mundo de acuerdo a lo que ven en las ilustraciones. Esa historia, explicar gráficamente bien la historia, contar una historia de nuevo, otra vez
desde otra perspectiva que es gráfica, como mencioné, que la gráfica pues ayuda mucho a contar la historia y a adornarla. Debe haber emoción, fantasía y ternura, con el objetivo de representar la realidad de una forma que traiga atención al niño y lo involucre por completo en la historia que cuenta. El niño tiene que involucrarse en esa historia que si no quiere leer, está viendo, y si le están leyendo, pues está involucrado totalmente en esa escena, en esa imagen que está viendo, y está creando su emoción, está feliz, está alegre viendo, es como volando, un soaring, como que está metido por todas esas imágenes. Fíjense ahorita en la cuna, uno estaba ahí agarrado un palote viendo ese bebé. O sea, el niño que tenía la paleta con con todos esos caramelos brillosos. O sea, el niño lo está pateando, esos caramelos también, y se mete y quiere. Cuando cierra el libro y se va a comer una mentica normal, ya lo ve como es, se le crea y va creando y va fijando ese conocimiento. Fíjense acá, esa silueta de cómo se utiliza la hipérbole también, o sea, en estos cerditos. Esos cerditos se abultan de una manera esférica. Cualquiera se lo agarra, quiere coger y apretarlo, esos cerditos. Mira qué bonito. No es lo real. Fíjense que no es literal. Es una magia, es un símbolo. Porque un cerdito nadie se le quiere acercar porque siempre están en posilga y todo sucio. Pero cuando tú lo ves ahí, tú te lo quieres comer. Parecen caramelos. Adoptarlo, tú lo quieres adoptar. Fíjense los colores, qué lindos se ven. O sea, es la magia, la textura que tienen. No es tan plano, no es tan pegado ahí como una postalita, es tan plano, se ven en dimensión. La sombra, fíjense que las sombras no se ven volando en nada, así de la nada, sino se ven en un terreno puesto, se ven uno detrás, o sea, están siguiendo hacia una dirección. Hay una magia, el niño comienza a ver su familia allí. Allí comienza. Y a meterse en ese mundo. Es involucrar al niño a nivel visual. El ilustrador, ese es el trabajo que tenemos. Involucrar al niño, que el niño se vea en esa historia. La silueta es más interesante de formar y desfigurar la forma para reforzar ideas y evocar emociones. Y emoción. Todos nos emocionamos viendo de sus servicios. Todos. Entonces, esa es la silueta. La función de cuando los ilustradores silueteamos lo que es literal, llevarlo a lo simbólico. Figura literaria, hipérbole, la exageración, la disminución que utilizamos en los cerditos, en todo. Esa ilustración que tiene la cocotúa, yo le llamo la cocotúa, ¿sí? ¿Sí? Bueno, ahí usted ve exacto. Crea magia, da alegría, fíjense que toma una silueta como ovalada. O sea, ya los niños ven ahí, ¿qué recuerda eso? Un televisor. Entonces los niños comienzan a imaginar, a asociar, a crear, le da alegría. Porque cuando ven una imagen como esta, un niño le da alegría y se ríen y se involucran y comienzan a buscar y asociar, ¡ay, como la amiguita mía, fulana, la que le tiene poco que se hace! Entonces, fíjense, a Marlene, así mismo. Entonces eso es, el niño se identifica, no solamente en la poesía, o sea, en las ilustraciones se utilizan esas figuras literarias, la hipérbole que se utilizan y otras figuras que se utilizan. La silueta, ritmo, movimiento y la textura que deben ahí, fíjense ahí como ahí también, ahí hay movimiento, no se ven planas, ahí como que hay, ¿qué ustedes pueden interpretar ahí? ¿Qué hay? ¿Qué está pasando ahí? Cosas del alma. Cosas del alma. No me gane, no me gane, no me gane. Sí. Entonces, pero fíjense, no se utilizaron, pero esos son elementos de ese libro que se utilizaron, pero no tienen nada que ver con el libro, pero a la vez sí, porque esos son los elementos. Pero fíjense que esos son infantiles. ¿Qué hay ahí? ¿Quién me puede decir qué ven ahí? O sea, no qué sensación. Ritmo, movimiento,
Uno siente como eso, uno está volando ahí todo. Eso. Así es, así es. Hay interacción también. Entonces el niño, el infante, cuando se encuentra con esto, armonía. Entonces el niño va volando también, se siente hasta esa brisita en su pelo, y se mete por allí, se agarra y se desliza. ¿Sabes que cuando? ¿Sí? Ah, bueno. Ah, sí. Imagínese el niño que no ve, que lo magnifica todo. El mundo de los niños que lo agranda todo, porque inclusive los ojos son grandes y así miran el mundo. Es como cuando uno se va a las calles de su infancia, cuando vuelve ya como adulto, dice, ¿qué tan pequeña era? Cuando yo la veía tan grande, esta calle era anchísima, pero ahora la estoy viendo tan pequeñita esta casa. Yo fui a la casa a donde nací, no hace mucho, y cuando yo dije, pero que no era así, que era grandísima esta casa. Sí, eso crea. Sí, eso es. Por eso, sí, claro, claro que sí. Pero no se ve, se ve con movimiento, se ve viniendo y pasando. O sea, esas son de las características que deben de tener esas ilustraciones para niños, que son ilustraciones tiernas y lo involucran, como dice ahí, eh, como te decía, que involucre por completo en la historia que cuenta. Cuando se está contando esa historia, el niño tiene que estar ahí metido. El niño tiene que estar volando allí, sintiendo esa brisa, degustando esos caramelos, quitando esas hojas que están por ahí entre los árboles. Eso es lo que el niño está dentro. O sea, el ilustrador tiene que agarrar al niño e introducirlo allí, como Alicia en el País de las Maravillas. Ritmo, movimiento, ahí hay cosas del alma también. Esa fue la portada que se utilizó, pero fíjense, quise ponerla porque también se ven infantiles, porque hay siluetas, hay una silueta, hay movimiento, hay un ritmo hay un ritmo que va llevando. Eso también el ritmo que hay en esas imágenes. La textura es importante, ya que nuestra vida cotidiana tiene textura que no es plana, ya lo dije anteriormente. Ayuda a explicar la historia visual. Se ve la vida, las imperfecciones que dan. O sea, hay cosas que son imperfectas, hay cosas, y ahí se exponen. Entonces, la textura, los niños la conocen y comienzan a adentrarse también allí y a crear su mundo y a ver, a entender también que el mundo no es perfecto, que el mundo coge su rumbo. Entonces, a través de las imágenes, los niños, perdón, también van a través, pero gracias a la textura que el ilustrador le da a esas imágenes. Entonces, el niño va entendiendo el mundo, va entendiendo su entorno a través de ello. Los niños importantizan la textura en sus garabatos. Hablamos de los garabatos como al principio, hablamos del garabato que usted todavía tiene las paredes, se la guardan las paredes, ¿cierto? Con esos garabatos. Entonces esos garabatos, los niños toman en cuenta esas texturas, porque la vida no es plana y los niños van recreando su realidad y van pues envolviéndose en ella y conociendo, y la conocen, y la quieren recrear. Por ejemplo, esto es un garabato de un niño real. Fíjese que ahí hay textura. No son unos rayones planos. Fíjese esa bolita ahí que está raya, 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 raya. Ahí hay una emoción. Y ahí hay una textura. Ahí no es plano. Ahí hay una complejidad. Fíjese en esos rayones que son así como una M, W. Ahí hay montañas. No están planas. O sea, qué más ven ahí? ¿Qué más ven? ¿Sí? Un ave. Sí. Pero esas imágenes no son planas. Fíjense que tienen textura. Así es. O sea, fíjense el sombreado que tienen los picos, son redondas, dentro de redonda tienen unos huequitos, hay o sea, están en dimensiones. Hay figuras humanas. Así es, así es, así es. Ese otro también, otro rayón, es
Me imagino que hay una pela ahí, hay una correa. Pero fíjense cómo ahí no hay textura también. Fíjense que hay como esos rayados, así, dimensiones, ¿sí? Sí, de este lado acá. Sí, o sea, eso muestra que hay textura en esa imagen. Entonces los niños comienzan a identificar esa realidad a través. Y el ilustrador, cuando va a ilustrar para los niños en esa etapa también, esas imágenes tienen esas características, deben de tener textura, no deben de ser planas, porque ya ellos lo reconocen y ya ellos asocian en su entorno y van creando su mundo. Es como hablarle en su idioma. Fíjense en esta imagen del tren, ahí la nieve no se ve, se ven porosas, o sea, se ven con textura, no se ven planas, no se ven bolitas solamente. Se ven, fíjense las bases del puente de donde están los rieles, se ve la textura, que es un material. Fíjense, ahí se ve la sombra cuando le da la luz del frente y la parte interior se ve claramente los colores, la diferencia de las tonalidades de grises y se ve la textura allí. Fíjense las nieves, cómo están, de qué manera. Están cayendo. Ah, sí, porque eso se va a grabar y yo voy a ver todos esos comentarios y se lo agradezco porque como estoy acá, como que a veces como no tengo, si tuviera acá, pero yo sé que están ahí y ellos saben que yo estoy aquí y que estoy hablando para ellos también. Muchos que lamentablemente eso es lo que Sí. han exportado de República Dominicana. Sí. Es la verdad. Y cuando un dominicano lo hace bien, por ejemplo, está la famosa anécdota de una Están campaña. en dimensión. Ese domi- O sea, ahí ven la nieve que cuando caen se ven más cerca, se ven más lejos, más distante. Sí, en los vagones se ven allí las nieves donde están, o sea, hay textura allí, en esa imagen. Un niño ya de esa edad lo va a comprender, ya lo va a asociar. En esta imagen también, otra imagen tierna, es muy tierna, ahí también hay dimensión, hay textura, no es plana. Fíjense que la luz entra acá, hay una luz que entra desde frente hacia él y otra que viene de acá. Quizá hay una puerta aquí y hay una ventana aquí. Entonces hay dos luces que entran. Entonces ella le hace sombra y él le hace sombra a ella, de acuerdo a las luces porque están en contrario. Fíjense que no se ven planas esas imágenes, se ven en dimensión, hay una oscuridad allá, ellos están en primer plano acá. Ella está detrás de él, pero su cabeza está delante de él porque está recostada del hombro. Entonces él le hace sombra. Eso el niño comienza a ver, a identificar, a asociar y eso va creando también la magia porque no lo ve, son le da ternura también a él. No hace la misma sensación porque ya sí. Inclusive ellos mismos se ríen cuando ven figuritas que son para bebé, ellos se ríen, ay mira como a Carlito la de Joselito, o sea, ellos ya saben, ellos van reconociendo su mundo, porque en el desarrollo humano hay un sentido de pertenencia, ya ellos no pertenecen a la cuna, ellos van perteneciendo ya al parque, ya pertenecen a la escuela, entonces el sentido de pertenencia en toda la etapa de los seres humanos es imprescindible. El que no tiene sentido de pertenencia, entonces está perdido. Es importante, si soy dominicano, yo pertenezco a República Dominicana, aunque me pase 30, 40 años viviendo en Francia, pero mi identidad es mi cultura. Todos los niños van desarrollando eso. O sea, cuando se le ilustra a ellos, hay que ilustrarlo para crearle esos valores. Eso es una de las funciones que mencioné anteriormente, el objetivo. Es que ellos vayan creando su mundo y se vayan creando esos valores, promover esos valores. Y cuando ellos ya no quieren que le pongan los dibujitos de la carita, la boquita y el solcito, no, quieren que porque ya se sienten más,
que pasaron esos cursos, ya tienen ese sentido de pertenencia, que ya no pertenecen a la primera infancia, sino que ya están en el principio, en la mitad o finalizando la segunda etapa. ¿Le contesté la pregunta? Gracias. Entonces, vender emoción. El ilustrador tiene que vender una emoción en cada ilustrador. Lo que estamos hablando, estamos ya redundando en este sentido. Esa emoción, fíjense que ahí esas uvitas, cada una tiene una emoción. Si yo le pregunto qué emociones se identifican en cada carita de esas uvas, los que están en sus hogares también, que yo luego voy a ver sus comentarios, que lo voy a disfrutar y lo voy a escuchar, leer como si estuviera otra vez. El miedo, ¿dónde está el miedo? ¿Dónde está el miedo? Acá abajo, ¿sí? El enojo allá, fíjese cómo, ¿sí? La, sí, en la enfermedad que se siente enfermo, está como, ok, aquí está, y en esta, acá, que está como vomitando, el asco, el rechazo. Entonces, fíjense que ahí, tristeza, fíjense la culpa allá arriba, son emociones. Enojo, acá tiene vergüenza, la vergüenza, el que está, no quiere abrir los ojos y se tapa la boca. Es una mano, fíjese que está cerrando los ojos. Entonces, ¿sí? ¿Perdón? Puede ser una caja, dependiendo del contexto. Sí, de decepción. La alegría, hemos hablado tanto de la alegría que no estamos hablando de las emociones para diferenciar. Ya la alegría es explícita, o sea, ya hemos estado hablando, o sea, pero ya para también temas como lo que mencioné ahorita, que las personas no quieren hablarle a los niños de esas situaciones difíciles, esos temas que son complicados, como decía anteriormente. Fíjense que ya salió uno diciendo, ¿y la alegría? Porque es que no quieren que a los niños les digan cosas, no, a los niños también se le habla de su realidad. Entonces, de esa realidad que se le está hablando a nivel visual, gráfico, entonces ellos le van poniendo nombre a su realidad también y van identificando y van aceptando esa emoción. Entonces, esos temas que son difíciles de los adultos, tocárselo a los niños, se le hablan imágenes. Entonces, esas son realidades. La muerte de un familiar, los niños lo comprenden y lidian con eso de una manera, si lo ven en una historia visual. Entonces, una situación de violencia también, los niños lo ven ahí y pueden entenderlo y luego identifican esa emoción y la colocan en otro lugar de acuerdo a lo que el mensaje que se le está dando en el texto y en la imagen, y luego no van a tener traumas futuros. Sí, así es. La maduran la emoción, la entienden, exactamente, porque la están viendo. Entonces ya, sí, los niños no tienen la capacidad de expresar emociones, ellos las sienten, las viven. Entonces, de cuando se le habla a través de un dibujo, de una ilustración, y se plasma allí, y ellos se adentran en ese mundo de la ilustración, y en esa historia se involucran, entonces ya comprenden mejor su situación, ya comprenden esos temas que muchas veces los adultos le callamos. Pero ya los niños ya saben, somos los adultos que estamos engañados, pero ya ellos saben, porque ellos lo identificaron, y ya lo entendieron, como dije, lo comprenden, lo entienden, y ya una vez que usted entiende lo emocional, las emociones, ya usted tiene un compromiso donde colocarlos y seguir con eso, o colocarlo en otro lugar, ¿sí? Así es.
Es así, es así. Muchos de los test nosotros los psicólogos utilizamos cuando los niños queremos conocer su mundo, lo invitamos a dibujar. El test de la figura humana, el test del árbol, el test de la familia y todas esas cosas. Entonces, la tercera infancia ya es una etapa operacional concreta, ya el desarrollo de la inteligencia, ya el niño per se tiene una inteligencia, ha asumido una personalidad, se comienza a identificar con sus padres, con papá o con mamá, ya quieren ser como papá, comienza porque ya es la adolescencia, preadolescencia, perdón, el desarrollo de la inteligencia, la capacidad para construir esquemas más complejos, para operaciones mentales sobre objetos concretos, ya ellos ven en las ilustraciones, ya pueden ver pues que sean más simbólicas, pueden sacar esas imágenes que son abstractas, pueden manejar lo abstracto en una imagen. Ya esas imágenes para esa edad son más complejas. Ya no hay que ya esos esquemas de las anteriores etapas pues van haciendo y desarrollando más esquemas y los colores pues la gama de los colores y todos los colores que no se han inventado, si hay que inventar más, se utilizan. O sea que ya los niños van comprendiendo porque ya se le ha desarrollado la inteligencia, ya han creado su mundo, ya han definido su personalidad, ya se identifican con sus figuras significativas y ya lo van asociando. Su capacidad para construir esquemas más complejos se va extendiendo, se va expandiendo. Ya esas operaciones mentales, pues, ya esas ilustraciones pueden ser más complejas, no son más sencillas, sino ya lo van interpretando de otra manera. Desde acá, esa ilustración, ahí ya son complejas, ahí el niño, ya un niño de 10 años, 11 años, 12 años, ya comprende, va creando una historia, inclusive crea su propia historia allí, de una ilustración más compleja. Fíjense que allí hay como una magia supernatural, sin superhéroe, o sea, hay diálogo, hay elementos, hay dimensiones, hay abstracto. Entonces los niños ya en esa etapa, en la tercera infancia, ya van comprendiendo esas situaciones más complejas. Ya estas son ilustraciones que son ya, eso fue para un libro, tuve que contar gráficamente una historia 2 veces porque el primero no sabía para qué niño estaba dirigido, hice historia como para esa edad, en una tercera infancia, pero luego conocí que era para otra infancia y tuve que contarla nuevamente. O sea, fíjense que como es una historia, uno la cuenta varias veces a nivel gráfico. Allí hay complejidades en esta tercera etapa, fíjense que hay abstracto, hay cosas imaginarias, hay muchos símbolos, simbólico, hay abstracto, o sea, es más complejo, los elementos son más abstractos. Fíjense las dimensiones de cómo están mirando. Un niño de 5 años va a decir que esta niña, esa cabeza está volando. No, un niño ya de 11 años que está viendo que ya está mirando desde arriba y el niño que está en esa historia está tirado en el piso, siendo pequeñito. O sea, en esa de acá de la derecha. Hubo como una producción ahí, como que vino del más allá. Ahí está de nuevo, fíjense que esa cabezota, es como que ahí hay esos zancos, son como pequeñitos, son como miniaturas, como que se le dieron la pastilla de la chiquitolina. Entonces la niña está mirando, entonces un niño ya en esa tercera infancia comprende todo eso. Un niño de 5 años no va a ver y no lo va a comprender. Un niño ya de 12 años, de 11 años, de 10 años, va a comprender eso. Otra imagen también, fíjense que ahí hay dimensiones, hay unas luces, hay unos colores, una gama de colores. Desde arriba, fíjense que hay elementos ya más abstractos, ahí hay figuras que pueden comprenderlo más los niños en esa tercera infancia. Sombras, así mismo. Así es. Fíjense ahí también. Ahí también hay pues, una ilusión, una luz. Ahí el niño ya impregna su historia, ya ahí, de acuerdo a su experiencia, va imaginando, va asociando, va creando esos constructos mentales.
Ahí están bien, fíjense que ahí hay porosidades, ahí hay textura, ahí hay simbolismo, ahí hay muchas dimensiones. Son para ya para esa etapa infantil. No es como para esa primera infancia, de repetición, ni para la segunda. No me gane, no me gane. Me está ganando. Sí, sí. Fíjense ahí en estas también, fíjense, parecen postales, son para para una etapa de la infancia pues más avanzada. Fíjense que hay el viento, ahí hay un barco de una época, ¿no? Ese es el libro del cual se refería el maestro Saba, una chiquita gigante, ¿sí? Chuiquita gigante, pero ya se corrigió, gracias a Dios. Entonces, esa chiquita gigante de Belkis Marte, que pensé que ya estaba, está ahí, yo que quería conocerla, darle un abrazo, porque esa fue la limitante de ese libro, que es importante conocer y hablar con el autor. Muchas veces cuando uno no hace ese vínculo con el autor, eh, entonces uno no le puede interpretar muchas veces, o sea, hablando de tu pero es lo importante, porque es un trabajo en equipo. El ilustrador con el autor debe de tener, es un trabajo en equipo. Debe conversar, debe conocer el autor, debe conocer esa experiencia, debe conocer la historia de ese autor y debe conocer el mensaje. Muchos saludos, Belkis, te mando un gran abrazo desde acá. Veo que ella tiene una labor muy linda, muy importante del tablazo en los San Cristóbal, de poner los niños de San Cristóbal a leer, a donar libros. O sea, ella tiene una labor allí, la pueden encontrar en sus redes, Belkis M. Marte, para los que quieran donarles libros para esos niños que ella está colocando allá en su pueblo, esa biblioteca. Una labor muy linda. Entonces, no es chiquita gigante, eso de una niña. Yo quería que si ella estuviera aquí, que me lo leyera, pero para ir viendo las ilustraciones, era una niña, la historia cuenta, una niña que quería ir al carnaval y que no tenía un disfraz como de qué se iba a vestir. Entonces, se quedó imaginando qué hago para ir al carnaval de mi pueblo. Si todos los niños se van a vestir de algo y van a tener un disfraz, ¿qué hago? Entonces ella se imaginó, digo, pero si yo me pongo los zapatos de mi hermano, entonces me voy a vestir de una gigante. Y se imaginó con esos zapatos, fíjense cómo los niños crean. Ella se puso los zapatos, le dijo a su hermano, me voy a poner esos zapatos, los zapatos tuyos. Entonces el hermano le dijo, ¿cómo va a ser, niña? ¿Cómo, chiquita? Tú te vas a poner los zapatos, si no te sirven. Sí, sí, mira, yo le voy a poner cosas y me lo voy. Pero que te vas a caer. No, no, no. Pero los niños cuando quieren lograr algo, piensen que están decididos. Se puso su zapato del hermano, el hermano le acompañó y ella se sintió ser una gigante. Su sueño se vio realizado. Se fue al parque en el carnaval y se sintió la niña gigante en ese parque, en ese carnaval, y su sueño se realizó. Entonces fue feliz. Ella se provocó su propia felicidad. O sea, fíjense, y ahí eso es de eso que cuenta el libro. Ahí están las imágenes en la portada. Una chiquita gigante, fíjense que dice una chiquita gigante, bebé, maestro Saba. Ya eso. Entonces, fíjense, es una historia, la señora que le estaba contando a todos los niños acerca de lo que era, le estaba dando como de la historia, leyendo cómo fue el que se creó lo del carnaval, del trabucazo. Entonces le estaba leyendo a todos los niños y los niños estaban allí como escuchándola. Entonces, cuando inmediatamente ella le dijo, así que váyanse ya, después que terminó el libro, váyanse a disfrutar del carnaval, pónganse su disfraz. Pero ella no tenía su disfraz y ella pensó, cuando salió de allí, ¿qué hago? Eso es lo que voy a hacer. Me voy a ver con esos zapatos, me voy a vestir de gigante.
Ella no vio que los zapatos eran gigantes, ella vio que ella iba a ser la gigante y que los zapatos le iban a servir. Entonces inmediatamente se fue corriendo a su casa, después que tenía ya la idea de, ya sé lo que voy a hacer. Entonces vio los zapatos del hermano, esos son los zapatos que me voy a hacer. Aquellos son lo que yo quiero. Esos son los que me van a hacer convertir en esa gigante. Entonces le dijo al hermano, mira, eso yo quiero que tú me lo prestes. Entonces el hermano, oye, vamos a ver con esta idea de esta niña, pero no. Entonces tomó los zapatos con decisión, decidida, y con ese ímpetu. El hermano, pues, compensó y buscó la manera, y ella sabía cómo se lo iba a colocar. Y el hermano, pues, más o menos con esa cara de, bueno, vamos a ver, se lo puso. El hermano como incrédulo, pero quería darle el gusto a su hermanita y que no quería, pues, sofocarle su deseo. Entonces, fíjense allí, como en ese momento era triste porque entonces no buscaban la manera. Fíjense los colores como que se apagaron porque como que se disolucionó un poquito, porque ¿cómo te lo va a poner? Mira, te caes. Y así. Entonces, el hermano le ayudó para que ella cumpliera ese sueño, salió con ella, con sus zapatos puestos una vez que lo tenía. Y miren los muchachitos, y ella se sentía una gigante, una chiquita gigante. Y los niños estaban así absortos. En su ilusión de niña, los niños ya se envolvieron en esa trama. Le compraron esa magia, le compraron la felicidad, esa fantasía. Y allí se envolvió en el carnaval. En el carnaval, fíjense los colores, todo colorido y con esa alegría que impregnan las imágenes. Ahí está, miren, o sea, es una gigante. Y los muchachitos le están opando y le están creándole una fiesta porque ella se creó su fiesta. Era una gigante allí. Fíjense los zancos, como ellos le pasaban por allí, uno disfrazado por allí, corrían, había mucha alegría. Ahí estaban, todos los niños, ahí hay magia. Ahí hay una niña volando, miren la magia, mira la emoción, la ternura que tiene esa niña. Ahí estaban ya en todo en su carnaval, con sus sueños realizados, comiendo su maíz, allá roba la gallina por allá, se asustaba con esos monstruos, con esos diablos cajuelos, y al fin fue feliz y se creó la magia. Ese fue el libro, una chiquita gigante de Belkis Marte. Entonces ya me están haciendo señas, el director, Brisa de Otoño, he ilustrado esos poemas, el poemario de Jimmy Barranco, Brisas de Otoño, fíjense la brisa como está allí, por todo. Sí, Jimmy Barranco, un saludo, un abrazo a Jimmy, que ya pues le he ilustrado 2 libros y ya el otro está también ilustrado. ¿Cómo estaba? Aquí está la mariposa de costas del alma, y una mariposa que no es cualquier mariposa, tiene su identidad. Fíjense que en su interior tiene una huella digital como señal de su identidad. Cosas del alma de Olga Lara, la luz de la psicología, la puerta es el consultorio simbólico, hay simbolismo ahí, como las mariposas cuando entran por un consultorio psicológico, tiene el halo que tienen las mariposas, van transformadas y consiguen su propia luz, entran apagadas y salen florecidas, salen luminosas, entonces con su identidad, son las diferentes ilustraciones, las viñetas, la identidad, resiliencia, atención plena. Fíjese, la mariposita está atendiendo lo que tiene que hacer. La empatía, fíjese como una que tiene su flor, que es la cuarta de arriba. Una tiene su flor que no tiene polen, pero la de ella ya deja su condición favorable para irse a poner en el lugar de la otra que no tiene en su condición la misma condiciones favorables de la otra. Entonces, empatía. Emociones y sentimientos, ahí están las mariposas con todos los sentimientos y las emociones, dudas y sombras, la esperanza, la ventana que muestra que es una esperanza, se ven las mariposas también volando y nos acompañan en el camino que son nuestras familias. Entonces, hay un ejercicio por hacer, no sé si de tiempo, que es importante. Ok, ese ejercicio, ya de finalizar,
Ustedes tienen una hoja allí, no se les no sé, eso iba en el libreto, pero falló el director. Ok, si tienen un donde anotar, donde una hoja, un lápiz, y los que están en su casa también, tomen un papel, un bolígrafo, si tienen a mano, algo en que anotar para hacer este ejercicio. Entonces, van a escribir una frase en esa hoja. Ese papel que tienen, van a escribir una frase, cualquier frase que ustedes entiendan, que le identifiquen, o cómo se sienten en estos momentos, cómo se han sentido en estos días. Una frase, van a hacer una frase que ustedes quieran poner allí. Ese ejercicio es importante, que lo puedan luego repetir, hacer en sus casas. Entonces, cuando escribir una frase en ese papel, en esa hoja. Cuando estén listos me avisan para seguir. Voy a tomar agua, en lo que ustedes van pensando en esa frase de su vida, esa frase de su filosofía de vida, de lo que piensan, de lo que están pasando, de cómo se sienten en estos días, en esta época, de lo que piensan del mundo. Esa frase, de ese mensaje que quieren dar. ¿Cómo? Sí, 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 sí. O sea, lo van a tener de tarea, exacto. Ya para la clausura, pues, eh, me avisan entonces cuando ya termina por acá, termina por acá. Tranquilos, tranquilos. Piensen, porque eso no se hace rápido. Es una frase que se construye de acuerdo a lo que están sintiendo, a su filosofía de vida, a lo que están pasando en esta época, a lo que piensan del mundo, a ese mensaje que quieren dar. Levanten la mano acá los que están listos para ir midiendo. Saba, está aquí, todo. Estaba aquí, se fue a su casa. Ya me hicieron toda la pregunta, ya me hicieron muchísimas preguntas. Entonces, si escribieron esa frase, ¿cierto? Ya están acá listos todos. ¿Falta alguno? No faltan. Ya en sus hogares también han pensado. Piensen esa frase o pónganla por ahí más o menos. Entonces, escoger una imagen. Entren a su celular, busquen, o no. Vamos a hacerlo así. En lo que están en sus hogares, identifiquen un objeto que esté a su alrededor ahora mismo. Una silla. Ay, pero, pero eso es una cosa linda. De ahí salen muchas cosas. Oye, eso. La vida es mágica, dice Jimmy Barranco. ¿Y el Día de los Padres va o no va? Va. Sí. Ok, síganme diciendo lo de que están en su... Máxima, sí. Un saludo para ella. Un abrazo dado con amor sana su interior. Así es. Los abrazos sanan. Tengo una amiga que tiene una página por ahí, es verdad. Cuando uno abraza y se abraza a uno mismo, sanan. Uno sana. Cuando abraza un árbol, lo que se desprende emocionalmente es muy bueno. O sea, Máxima, excelente frase. Un gran saludo y un abrazo. Si hay otra frase, ok. Saba, Saba que era eso. Ok, escogieron ese objeto que hay a su alrededor. Si tienen una imagen, una ilustración o algo que tienen, que la vean, o esa imagen, lo que están en su casa, ese objeto, esa silla, esa mesa, ese florero, ese jarrito,
esa vitrina, ese cuadro, cualquier cosa, cualquier elemento que haya en la casa, fíjenlo. Y miren, o sea, fijen la vista en ese elemento ahora mismo. Entonces, junto con la frase que tienen, acá también ya eligieron, pensaron en ese objeto, lo que vieron. Un perfume, está profunda. Camarena, Josefina Camarena eligió un perfume muy profundo, muy profundo. Eso sale de ahí, cosas. Entonces acá también ya eligieron su imagen. O sea, ok, tienen esa frase, esa imagen. Entonces, bueno, en el libreto era imágenes aquí que me iban a traer en un sobre, pero no está, pero no la estamos buscando, como dice. Colocarla justo al lado de la frase. Se piensen en esa imagen, vean esa imagen y lean la frase y ténganla allí. Esa frase que hicieron, ese perfume con esa frase. Una lámpara. Una lámpara. Ok. ¿Cómo? Usted puso una lámpara también. Ah, fíjese. Una ventana. Exacto. Exacto. Ok, hacia el mar. Una ventana hacia el mar. Sí, porque el mar hacia allí y aquí hay una ventana. Dejar volar la imaginación para que la vida te sorprenda. Entonces, ¿cuál fue su imagen? O sea, ¿cuál es la ilustración? Ah, un arabesco como lo que vimos ahorita. Ah, ok. Las estrellas y la ventana. Está ahí, yo estoy viendo esas estrellas de esa ventana. Ok. Ok, la esperanza. Ok, perfecto. Entonces ya tienen la frase, ya tienen colocada esa imagen, esa ilustración que tienen allí, que la tienen ese objeto, ya lo tienen. Entonces ahora, relacionar la frase con la imagen. O sea, van a hacer esa relación de esa imagen, ya tú lo hiciste. O sea, esa frase con la imagen, ese elemento que vieron en las casas, esa imagen que grabaron, y hacer una historia con ella. Creen una historia ahora mismo, un texto de esa frase que se relacione con esa imagen o ese elemento que vieron, aunque estén divorciados, no sé cómo lo van a buscar, amárrenla. Busquen un cordón de zapato, una cadena, quítensela al tanque de gas, lo que sea, pero amárrenme esas dos cosas. Entonces lo van a relacionar, lo van a amarrar, esa frase y esa imagen, van a hacer una historia con ella. Es buscar esa coherencia y continuar esa historia, hacer una continuación de esa historia, de esa frase, esa imagen. Creen esa historia. Es como un texto, esa historia que van a crear. Esa frase que le salió de su vida, de su filosofía de vida, de los procesos emocionales que están viviendo en estos días, lo que sea, de lo que piensan del mundo, con ese elemento que está cerca de ustedes, que vieron, que identificaron. Entonces van a relacionarlo, van a crear esa historia. ¿Qué pasa allí con esa frase, ese elemento? ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar? ¿Qué se quiere con eso? ¿Qué pasó? ¿Qué está sucediendo? ¿Y qué va a pasar? ¿Sí? Lo va a dejar de tarea. Perfecto, excelente. Es así. Que eso sirva ya de referente para seguir haciendo. ¿Tiene sí? ¿Me lo puede leer? Ven, siéntate aquí, ven, un minuto de no, va. Ah, ok, ya está bien. ¿Cuántos minutos tenemos? 8 minutos, está bien, ¿sí? Mi corazón está lleno de esperanza. Una tierra seca y una flor saliendo. Ajá. Ajá. Perfecto, ok. Entonces ya, ok. En otra hoja van a escribir la emoción que existe en esa historia que crearon.
Imagínense en esa historia, qué emoción. Hay emociones. Las emociones son la culpa, el asco, el rechazo, la vergüenza, la alegría, la tristeza, el miedo. Piense, o sea, ¿qué emociones hay ahí? Identifiquen esa emoción que hay en esa historia, esa frase, ese elemento que vieron, esa asociación que crearon esa historia. Entonces hay una emoción ahí. Identifiquen qué emoción hay. Me imagino que esa emoción le van a dar un color luego, porque aquí no hay lápiz a color. Pero esa emoción luego le van a colorear. Entonces, ¿ya identificaron su emoción? Lo que hay allí, la emoción. ¿Identificaste la emoción? ¿Qué emoción? Alegría, allá. La sabes. Ok. ¿Cómo la sabes? Wow, qué lindo, qué fuerte. Wow, estaba. Ah, sí, qué bueno. Sí, qué lindo. Wow, qué aplauso, un aplauso, hey. Tenemos una poetisa aquí, Ramón, hey, hey. Entonces ya identificaron esa emoción, entonces por último van a hacer un dibujo que complete esa historia. Van a hacer ese dibujo, esa imagen. No, sí. No, porque ya el elemento estaba, no era un dibujo, era un elemento que lo tenían. No era, ya ahora van a crear un dibujo con de esa frase y ese elemento físico que hay en su entorno, lo que recuerdan. Entonces que crearon esa historia y en esa historia hay una emoción. Entonces por último, de esa emoción, de esa historia, con ese color que le asignaron a esa emoción, van a hacer un dibujo. Ese es el proceso para uno ilustrar. Ese es el proceso para uno llevar e interpretar lo que un autor quiere decir, ese mensaje del autor. El ilustrador, el dibujante, el artista, tiene que interpretar y llevarlo a ese dibujo y asignarle todos esos elementos en el esquema de la composición, el color y la textura que va. Y si es adaptada para los infantes, entonces adaptarla para un niño. Así que muchas, muchas gracias. Ahí están mis redes para los que quieran encontrarme en las redes. Como psicólogo terapeuta que soy, Martínez PSI, y en parte de algunos trabajos que he hecho y cosas simples que me gustan, está Sketch RD en el Instagram y en Facebook, Ezequiel Martínez. Así que muy agradecido de estar acá, agradecido de Saba, muchas gracias. Bueno, tal y como decía Ezequiel, ya no hay tiempo para preguntas, pero sí debo aclararle algo tanto a los que están presentes como a los que están virtuales. Ezequiel no ha cambiado un poquito la tónica.